Se abre la sesión. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles y educativas de nuestra ciudad, teniente de alcaldesa delegado de turismo, proyección turística y gestión medioambiental, ilustrísimo señor fiscal jefe del área de la ciudad de Jerez, entidades benefactoras de la Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Hoy es un día de gran alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo a continuación la palabra a la excelentísima señora doña Nuria Orellana Cano, magistrada de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y académica de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. ¿Con la venia? Concedida. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora académica, ilustrísimos señores y señoras académicas de esta Real Corporación, de la Real Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Jerez, dignísimas autoridades civiles y educativas, señor teniente de alcaldesa delegado, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, querida familia, señoras y señores. Es para mí un alto honor y un profundo orgullo poder presentar hoy a nuestro recipiendario, a mi querido primo, hermano Mauricio Gil Cano, y poder hablar de su trayectoria profesional y humana. Es un poeta y escritor jerezano que nos ha dado mucho, que ha ido dando testimonio de nuestra cultura, de nuestra tierra, que además me une un gran cariño. Digo que es primo como hermano, igual que me pasa con mis primos. A María José la consideramos nuestra hermana mayor. Y voy a pasar a exponer su trayectoria como poeta, como escritor de narrativa y como ensayista. Mauricio se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla en 1987. También posee el grado académico de experto universitario en gestión cultural. Es un polifacético porque se ha dedicado, por supuesto, a escribir, como decía, poesía, narrativa, ensayos, pero también tiene una faceta periodística. Ha sido columnista, escritor, editor, fundó la colección de poesía Hojas de Bohemia, editor literario. Y también, bueno, pues como luego expondré, tiene una parte también de magisterio, tanto en narrativa como en poesía. Y bueno, pues también ya luego me referiré a su taller de microrrelatos y también pues el premio, bueno, pues el certamen que se organiza de microrrelatos del General Mendoza. Voy a comenzar por la faceta, aparte de hacer también alusión a su formación literaria y humanista en universidades como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad, por supuesto, Universidad de Cádiz, Universidad de Salamanca, los colegios oficiales de doctores y licenciados de Filosofía y Letras, y ha recibido pues, la formación de personas tan ilustres como José Luis Borges, Torrente Ballester, Sánchez Dragó, Octavio Paz, entre otros muchos.
Por otra parte, pasando ya a la faceta de Mauricio como poeta, en 1997 publicó junto a Dolors Alberola una publicación del Puerto de Santa María del soneto al cómic, del que Pilar Paz Pasamar dijo que quizás era como una de esas perlas raras, las negras, que ni siquiera se venden en los mercados. Después publicó el libro de poesía Declaración de un vencido, que publicó en EH Editores, que precisamente fue, como digo, director literario de esta editorial, y se publicó en la colección que él mismo fundó, Hojas de Bohemia. En este libro, Declaración de un vencido, este poemario, fue finalista del Premio de Andalucía de la Crítica. Su poema Canto a la noche también recibió el Premio Placer de los Sentidos, y además pues una selección ha sido grabado por la Fonoteca de Poesía Española. En el mismo sentido, el siguiente libro de poesía con un título muy sugerente, Callar a tiempo, de 2014, publicado en 2014, que también tuvo el favor de la crítica y de quien diría, pues igual que de la Declaración de un vencido, bueno, pues no lo he dicho, de Ana Sofía Pérez Bustamante, que también habló de un libro hondo y lleno de belleza, y en el posterior libro que les decía, En callar a tiempo, es un libro que por la crítica de José López vino a decir que era un libro que tenía una mirada, era como una mirada hacia el interior, en ese permanente buscarse y comprenderse. También una selección de poemas de ese libro fue grabada por la Fonoteca de Poesía Española. Llegamos al siguiente libro, En la noche del mundo, de poesía, de 2019, que es un libro que recibió también muy buena crítica, muy profundo, en el que la crítica vino a decir que se asumía el hecho religioso con un sentimiento agónico, porque era un libro profundamente humanista, existencial y vitalista. En este libro se incluyen 3 sonetos dedicados a su madre, a Pepita Cano, la hermana de mi madre, Tana Cano. Pepita Cano es mi madrina, porque la verdad es que sus padres son mis padrinos, y por eso este acto es tan emotivo, y estoy tan agradecida a la Academia y también a mis hermanos que pensaron en mí para que pudiera hacer esta presentación. Y si me permiten, como decía el Quijote, Cervantes en el Quijote, uno es hijo de su obra, y un poeta no puede reconocerse si no es pues por su poesía precisamente. Y me van a permitir, aunque me emocione, que lea, como les decía, incluye 3 sonetos dedicados a su madre y también uno dedicado a su hermana. Voy a leer estos sonetos dedicados a mi tía Pepita. Se titulan Dios te salve, a mi madre, fallecida el 1 de enero de 2018. Transformado en amor el sufrimiento, doy gracias al Señor por ser tu hijo, por haberme nacido de quien dijo la palabra precisa en el momento. Su esclava del amor fue mi cimiento, el cabo de bondad que asir fijo, la mano del naufragio en que me rijo, según luce tu luz el firmamento. Dios te salve, y me salve tu dulzura, de la noche terrible del destierro, madre mía, que tanto amor me has dado. Mas goza del festín desde la altura, del cielo esperanzado al que me aferro, por conducir mis pasos a tu lado. Saber que ya no estás, porque te has ido, que ya nada es igual, porque tu ausencia aprieta con un nudo la conciencia y es mi llanto señal de haber vivido. Sentir que no estarás sobrecogido, soñar la eternidad con tu presencia, porque el piadoso Dios tendrá clemencia y habrá de rescatarnos del olvido. Saber, sentir, soñar
es lo que queda. Si duele la certeza, la esperanza alienta a caminar hacia la puerta, que es Cristo con su inmensa rosaleda donde floreces tú. De allí me alcanza, dormida tu sonrisa, que no muerta. Madre mía, mamá, nunca me dejes, que tu recuerdo siempre me acompañe y alumbre mi interior. Jamás lo dañe la distancia ni el tiempo, no te alejes. Ve con mi corazón, centre los ejes de mi vida en tu ejemplo. A ti te atañe mi sed de Dios. No me desacompañe, jardinera del mar de mis esquejes, en esa búsqueda tu fiel belleza. Condúceme hasta Él, en la infinita bondad de tu ternura protectora. Incéndiame de amor esta tristeza, llena de gracia tú, dulce y bendita, en la celeste gloria bienhechora. Luego también, precioso, luego también, tiene un poema muy bonito a su hermana que titula La paz definitiva. Después de La noche del mundo, tiene otro libro de poesía, escribió otro libro de poesía que se publicó en 2022, 19 sonetos y un canto a Venecia. También recibió de la crítica magníficos comentarios y la verdad es que es también un libro profundo de sentimientos, porque sabe plasmar en cada uno de sus poemas lo que piensa. De ahí lo que siente, su sentimiento y su sensibilidad. De ahí que en el siguiente libro, de 2024, 60 poemas, con motivo de sus 60 cumpleaños, que recoge, se llama 60 poemas por eso, que recoge distintas etapas vitales, hizo que el poeta José Lupiáñez, que hace el pórtico de este libro, dijera que es un poeta de la pasión y lo describiera como vidente de quimeras, místico bate en velo. En este libro también hace pues ese recorrido a las diversas etapas y bueno, pues es magnífico. Tiene también en su poemario a dos poetas suicidas, también fue publicado por Café Central, la colección de Café Central en Lima. Estuvo en 1991 en Bogotá y de esa época pues también tiene influjo en sus libros, en sus poemas. De hecho, está incluido en la colección de poetas internacionales de la Universidad de Bogotá. Por otra parte, también también tiene otra faceta, pasaría a la faceta de la narrativa. Escribió Cuentos con alcohol en el año 2000, publicado por la Diputación de Cádiz. Tiene una segunda edición de 2013, publicado por Transbook en Granada. De ese libro, dos de sus poemas, además, fueron finalistas en sendos certámenes, La serpiente de fuego y Lucas Mefisto. También en cuentos, dos de sus relatos, no sus poemas, sus relatos, también tiene un segundo cuentos en lengua bilingüe. Cuentos es de 2024 y ha sido traducido al chino por el Aula Confucio del Instituto Padre de aquí de Jerez, Padre Luis Coloma, el Padre Luis Coloma. En cuanto a su faceta como ensayista, también es autor de El cuentista que decía la verdad, que hace un homenaje a Francisco Burgos Leceo y que también la crítica, Juan José Tellez, viene a decir que lo trata con la pericia de un historiador, que estudió Historia de la sección Historia de América, como he dicho, con la pericia de un historiador, con la sensibilidad con la honradez de un ciudadano y con la sensibilidad de un compañero. Y también en los ensayos, en la colección de Pilar Paz-Amar, Cantar es lo que importa, también tiene un ensayo titulado La voz otra de Pilar Paz-Amar.
En cuanto ha escrito también otros artículos, me voy a referir especialmente a los que ha publicado en la revista Ceretanum de esta Real Academia, sobre 50 Las palabras quedan, poetas de los años 50 en el siglo, poetas jerezanos de los años 50 en el siglo XXI, publicado en su número 5, también los poetas laicos, de otro de los libros. Y en la Real Academia, en esta Real Academia, también ha sido presidente del jurado de las letras y presidente del jurado de las letras, y bueno, pues también dio un discurso hace un poco más de un año, el 1 de abril de 2025, sobre los 5 poetas jerezanos de los años 50. Ha presentado también comunicaciones, tiene una obra aún más prolífica, pero también ha presentado publicaciones, ha hecho ponencias en congresos. Voy a destacar, por lo que me toca, la ponencia que presentó en sendos congresos en Jerez y en Sanlúcar de la historia de la veterinaria, sobre la historia de la Casa Matadero de Jerez de la Frontera, 1934-1941, en la que destaca la figura de Rafael Cano Sánchez, que fue el director del matadero, a la sazón nuestro abuelo, Rafael, el padre de nuestras madres. Ese libro lo hizo en coautoría con mi querido primo también aquí presente, Francisco Gil Cano, que es a la sazón académico de número de la Real Academia de las Ciencias Veterinarias de España y académico correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Por otra parte, también he dicho que tiene una faceta como editor literario, y también tiene una faceta, bueno, ha trabajado como archivero, bibliotecario, y tiene también pues la faceta del magisterio. Imparte clases de microrrelatos, bueno, ha hecho de microrrelatos, de poesía, en definitiva, de creación literaria, pues tanto en la Fundación Caballero Bonal, aquí en Jerez, como en la Biblioteca Municipal también de Jerez y en otras instituciones. De hecho, pues también preside el jurado del Certamen Internacional de Microrrelatos Cardenal Mendoza desde 2012, que lleva, pues ya va a celebrar la 15ª edición, la próxima será la 15ª edición. Y también pues ha desarrollado una faceta como periodista, de hecho trabajó en el periódico del Guadalete y se hizo el primer suplemento literario de la prensa jerezana, se llamaba, algunos lo recordarán, era muy bueno, Azul, que mereció una crítica muy favorable, casi lo calificó de milagro, por también conducido por Caballero Bonal. Por otra parte, también he sido columnista del ABC de Jerez y ha colaborado dirigió también un suplemento dominical, fines de semana, en Publicaciones del Sur, y ha colaborado también pues con La Voz del Sur y con otros periódicos también. Esa sería también su faceta de periodista. Tengo que decir que, bueno, decía que en la cultura y en el saber, decía Antonio Machado, que en la cultura y el saber se pierde lo que se guarda y se gana lo que se da. Pues bien, querido Mauricio, nos ha dado su tiempo, su talento, su palabra, sus conocimientos, su sensibilidad, su magisterio, su obra literaria, y desde luego no se ha guardado nada. Todo ello, desde mi punto de vista, le hace merecedor para estar hoy y ser para el reconocimiento tan importante para él y para toda la familia que supone la entrada en esta Real Academia. Para terminar, voy a porque lo interesante, por supuesto, es escucharlo a él, pero tengo que decir que él le dedica su discurso de ingreso al poeta Manuel Ríos Ruiz. Este poeta, ya hablará él, pero sí que dijo de una de las poesías de Mauricio que debían leerla todos los jerezanos. Así que yo hoy voy a leer esta poesía, este poema tan bonito, titulado Destrucción de las bodegas,
tengo que decir que es de familia bodeguero, bueno, la bodega Gil Galán, Manuel era su abuelo, Gil Galán, Manolo Gil Luque, que era su tío, en fin, que tiene también tenía viene de esa familia bodeguera. Como decía, se llama Destrucción de las bodegas, y dice así: persiste la ciudad bailando su doliente borrachera, cayendo en las esquinas los nombres familiares, las ubres troceadas de sus odres, el vino como sangre en cauce seco, las venas desangradas de la historia. Persiste la ciudad, se afana devorándose a sí misma, abriéndose las venas del asfalto, sonando los derribos de sus huesos, el tuétano cimiento calcáreo de la vida. Es como una gran madre reventada. Se afanan contra ella los dientes implacables de sus hijos, que violan el cuerpo, las piltrafas de aquella fuerza antigua que habían succionado. Hoy son demoledores matricidas. Cada techo que cae, cada muro vencido en los escombros de la furia, se esfuma como el sueño de los hombres que con sudor sagrado los alzaron. Su desvelo ha venido a dar en nada. El trabajo de siglos hoy es polvo. Cual viejas catedrales usurpadas del Dios que las sustenta, vacías de sus ídolos y altares, sin vino ya en sus cálices, estériles, ultrajadas, heridas fatalmente, sucumben las bodegas que dieron fama y forma, nutrieron la sustancia al impío sarmiento de estas calles. Precioso. También, bueno, pues ya nada más me queda decirle a nuestro recipiendario, que también pertenece a la Asociación Española de Poetas y de Escritores y Críticos de Andalucía, que le devuelvo la dedicatoria que me hizo precisamente en el libro del que he leído el último poema, Declaración de un vencido, el 28 de abril de 2006, cuando lo presentó en Jerez. Gracias por ser como eres. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, excelentísima señora, por tan brillante, certera, cariñosa y poética presentación. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, ilustrísimo señor don Mauricio Gil-Cano, para que pronuncie el discurso de toma de posesión como académico correspondiente bajo el título Jerez en la poesía de Manuel Ríos Ruiz. Tiene la palabra. Con la venia, señor. Concedida. ¿Suena? Bueno, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, excelentísima señora vicepresidenta de Ciencias, excelentísimos e ilustrísimos académicos, excelentísimas y dignísimas autoridades, familiares y amigos, señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí y a la Academia por darme esta tarde de felicidad, escuchando las palabras de mi prima y habiendo querido mi ingreso en una institución donde hay tantas personas que aprecio y que admiro. Anoche mismo me llamó el excelentísimo señor presidente de honor, don Francisco Fernández García Figuera, para excusarse porque no iba a poder estar por dificultades de movilidad, ¿no? Sobre todo, pues ya, claro, es normal, ¿no? El tiempo pasa. Pero que él sé que tuvo también mucha ilusión en que yo entrara en esta academia y me quiso pues, desear toda la suerte y que todo saliera bien. Y bueno, quería también reconocerlo y nombrarlo. Aquí está su hermano, así que le manda un fuerte abrazo de mi parte. Y bueno, no sé, estoy un poco nervioso, es normal, porque la circunstancia no es para menos. Esto es un acto solemne y uno pues está acostumbrado a
más a los tabancos y esas cosas, pero hoy me va a tocar estar en la academia y tratar de dar un discurso a un poeta que admiro y que además estimaba mucho como persona. Quiero antes nombrar, traer a la memoria de mis padres, que ya Nuria la ha leído en esos poemas, ¿no?, que escribí a raíz del fallecimiento de mamá. Quiero también recordar a mi padre, por supuesto, papá, a la tata, que tanto nos quería y que tanto lo queríamos, a mi querida hermana Mari Carmen, que fue quien me metió el veneno, perdón, de la literatura. Quiero también, es que esto es la parte más emotiva, un poquito de agua. Quiero recordar a mi, no me hace falta, gracias. Quiero recordar también mis queridos primos fallecidos, mi primo Manolo Gil Monreal, montañero y escritor, mi primo Manolo Gil Sánchez de Alba, que además era mi vecino. Quiero también traer el recuerdo de un poeta de Jerez que falleció el 10 de diciembre, hace poco, y que era un amigo del alma, Julio Rivera. Y bueno, agradecerle a mi hermana María José, sobre todo, que tanto me apoya, y a mis queridos hermanos, ¿no?, Franci, que ha venido desde Murcia, Manolo, Anselmo, Rafa, que están aquí acompañándome y arropándome, y a todos mis queridos primos, y también recordar a mis queridos tíos, porque hemos tenido la suerte de nacer en una familia llena de buenas personas. Entonces nuestros tíos eran maravillosos todos, ¿no? Y estábamos muy unidos, nos queríamos mucho, y bueno, yo agradezco que personas tan bondadosas me hayan llenado mi niñez y me hayan dado un ejemplo de vida, ¿no? Y bueno, ya no quiero seguir por aquí porque si no, al final me voy a sacar el pañuelo y me voy a poner a llorar. Creo que no se me olvida a nadie, pero seguramente se me olvidará a alguien. Agradezco mucho a las personas que hay aquí, los hermanos del Cristo de la Viga, mi hermandad, que tanto me honra, y la de mi padre también, y de mi hermano, y de mi hermana Mari Carmen, la pobre. Bueno, pues voy a rendir homenaje a una gran figura, a Manuel Ríos Ruiz, como poeta, como amigo y como académico que era de esta Real Corporación. Me van a permitir que les lea el discurso que he escrito con tanto cariño y que he titulado Jerez en la poesía de Ríos Ruiz. Quería tratar a Ríos Ruiz, porque en el artículo de Teretanum, pues me quedé ahí justo cuando ya le tocaba a él, pero es que no daba tiempo para más. Entonces dije, bueno, pues vamos a dejarlo para la próxima ocasión. Y cuándo mejor que ahora, que me tocaba hacer este discurso de ingreso. Digo, pues Jerez en la poesía de Manuel Ríos Ruiz. Dejadme solo esta tarde, que tengo que hablar conmigo y tiene Dios que escucharme. Así, con esta soleá titulada Cante Natural, comienza el gran poeta Manuel Ríos Ruiz la compilación Libros de Poemas, Madrid Calambur 2011, que reúne sus 15 poemarios publicados entre 1963 y 1991, casi todos ellos distinguidos con importantes premios. Como ha señalado Francisco Umbral, esta copla se sitúa en el extremo opuesto de lo que será su posterior demarcación literaria, caracterizada por un verso ancho y un lenguaje inédito, donde va a darnos lo andaluz no por la gracia ni por los sentidos, sino por el idioma. Para Umbral, el primer y gran acierto de Ríos Ruiz ha sido desplazar la pasión andaluza del paisaje al lenguaje, de la historia al idioma, y afirma que desde los libros de García Lorca no se había hecho nada tan profundamente andaluz. Siendo todo esto cierto, habría que matizar, sin embargo, que el paisaje también está presente en la obra de Ríos Ruiz, bien sea el campestre de su infancia campesina en el término de Jerez y alrededores, o incluso el de la ciudad que le vio nacer y crecer, en particular de su barrio de Santiago. Pero es sin duda su singularidad idiomática
lo que define a esta poesía, que, como apuntara Leopoldo de Luis, solo pudo escribirse en comunicación viva y directa con la tierra de su autor. A propósito de su lenguaje poético, el propio Manuel Ríos Ruiz ha afirmado que es nato. Lo respiré entre los míos, en el campo y en mi barrio. Sus vocablos no son otros, sino los que están bastante aburridos en el diccionario de la Real, más algún que otro localismo legítimo y alguna que otra palabra que estimo preciso crear de vez en cuando para dibujar un color, un sentimiento, un sonido o una virguería del pensamiento. No funciona, bueno, pues da igual. Bueno, pues menos mal que la tinta la puse nueva, así que lo puedo ver. Precisamente al poeta jerezano se le suele ubicar dentro de la promoción de los poetas del lenguaje, la de los años 60, junto a autores como Ángel García López, Antonio Hernández, Félix Grande, Francisca Aguirre o Rafael Soto Vergés. Manuel Ríos Ruiz nace en Jerez el 10 de agosto de 1934, en una familia modesta del castizo barrio de Santiago. Así recuerda el arcense José María Velázquez Gastelu, muchos lo conocerán sobre todo de voz, porque tiene un programa de flamenco en Radio Nacional de España, en Radio Clásica, que lleva la tira de años, vamos, desde que yo era pequeñito hasta ahora. Este hombre es incombustible, gracias a Dios, ¿no? Porque es un programa muy bueno. Ahora creo que se llama Nuestro Flamenco, ¿no? Me parece que es el título, pues ha ido cambiando de título. Pues así describe, así recuerda el arcense José María Velázquez Gastelus una visita noctámbula. Al llegar a casa de Manolo Ríos Ruiz, tuvimos que recorrer pasillos interminables, escaleras ocultas, corredores y galerías, donde reinaba el goteo denso de un sueño contenido. A oscuras atravesábamos patios de vecindad, donde se vislumbraba el rumor antiguo de los que velan la desnudez y las carencias. Manolo abrió una puerta. Entramos. Al lado de una cama común, apenas alumbrada por una turbia lámpara de siglos, una mesa y encima un plato grande de piriñaca que la madre de Manuel había preparado para nosotros, los desvalidos de la noche del barrio de Santiago jerezano. Aquella ensalada de sudor y de esfuerzo nos supo a gloria, porque siendo lo único que había para comer, tenía dentro todo el amor del mundo. Su humilde familia lo era de campesinos y artesanos, en una época en que la vinculación, incluso la dependencia con el medio rural, constituía la realidad cotidiana de Jerez. A los 9 años ya ayudaba a su padre en labores de pastoreo, en el Cortijo de Frías, propiedad de la familia Domecq de la Riva. Aprendió las primeras letras de su madre y, según reporta José Jaén Ruiz en el prólogo de la antología La memoria alucinada, Madrid Calambur 1998, las lecturas que le iniciaron deslumbrándole fueron una elegía de Adriano del Valle al torero Manolete, publicada en la revista taurina La Lidia en 1947, y los poemas de Manuel Machado y de Fernando Villalón, que un huido maestro de escuelas republicano se había dejado en la casa de la viñita de su abuelo, con un ejemplar de La montaña mágica de Thomas Mann, algunos libros de texto y un mapamundi que al desplegarlo estimulaba su fantasía. También leía los periódicos que le traían a la choza los mochileros, contrabandistas de tabaco que venían desde San Roque. Tras sendos cursos en la Escuela de San José de los Hermanos de la Salle y en la Escuela Pública Carmen Benítez, ingresa en la Escuela Oficial de Comercio, alternando estos estudios con los trabajos más diversos. En 1954 emprende su actividad periodística en el diario local Ayer y más o menos al mismo tiempo su actividad literaria en el grupo poético Atalaya. Por cierto, que no hace demasiado ha salido un artículo de Ramón Clavijo en Diario de Jerez reivindicando el legado del grupo Atalaya, que fue muy importante y trascendió la frontera y tuvo el reconocimiento del mismísimo Vicente Alexandre. Fue un movimiento importante. Dirige la revista La Venencia, que tendría una segunda época madrileña mucho después, entre 1900 y 1996. Sí, funda La Venencia aquí en Jerez ya después, mucho después, en los años 90, 95, 96,
la vuelve a crear en Madrid y ahí me pide que colabore y ahí ya le mando también artículos y eso, y cuentos y algunas creaciones. Mi relación con Manuel Ríos Ruiz ha sido como la del Guadiana, intermitente, pero durante toda la vida, ¿no? Lo anterior, dice que dirige la revista La Venecia, que tendría una segunda época, como hemos dicho, y la colección de poesía homónima, donde publicará el que considera primero de sus libros, La Búsqueda, en 1963. Lo anterior a esa fecha sería su prehistoria literaria. Poemas que más tarde reescribiría o reutilizaría en sucesivos libros, incluso un volumen premeditadamente olvidado, creo, que se titula Espigas de Sol, editado por el Centro Cultural Jerezano en 1956, con prólogo de Rodrigo de Molina, pero ese no está recogido en el libro, en sus libros de poemas, lo ha dejado aparte porque es prehistoria literaria, según él, ¿no? O también, esto es curiosísimo, por estas calles, un opúsculo plaqué, un cuadernillo franciscano, dirá él, porque era una cosa mínima, que le publicó Ángel García López, otro gran poeta de Rota, que también fue académico de esta Real Academia, y Premio Nacional de Literatura, y que ya en aquella época ya estaba viviendo en su domicilio de la calle Colombia de Madrid, donde tuve ocasión, donde yo le escribía, y él me mandaba los libros y eso desde allí. En la dirección, por lo visto, se empezó toda la vida viviendo en la calle Colombia, no como ahora, que se cambia con mucha facilidad de domicilio. Antes se quedaba uno siempre en el mismo sitio. Y total, que entonces le publicó Por estas calles, que es un opúsculo o plaquet, le pueden considerar, que le publicó en 1962, número 1 de la colección La Carreta que dirigía este poeta roteño, y que son 10 páginas nada más la cubierta, con ilustraciones de J.M. González, pero esto es matriz de lo que más tarde va a recoger en las 15 páginas ya del Callejero Lírico Jerezano, editado por la Caja de Ahorro de Jerez en 1982, e impreso en los talleres barceloneses de Seix Barral, con preciosas ilustraciones de Juan Gutiérrez Montiel. El propio autor reconoce en una nota preliminar, bueno, pero antes de decir esto, una cosa curiosa, haciendo este discurso parece que las cosas salen solas, ¿no? Entro en una librería de viejos, yo estaba buscando por internet también, por eso encontré los Espigas de Sol, ¿no? En una librería de viejos de internet, pero es que aquí hay una, aquí cerca, en la Plaza Vargas de Chencho, Planeta Socar creo que se llama, y digo, de Ríos Ruiz, no, tengo una cosa aquí, pero esto es carísimo, esto no va. Y tenía esto, por eso sé todos estos datos de eso, tenía este que eso es inencontrable, y eso es una joya, claro, pero digo, bueno, pues a ver si la academia lo compra, o el ayuntamiento, porque, bueno, me pedía, bueno, da igual, no vamos a hablar de dinero, pero tuvo la amabilidad de permitirme la consulta, ¿no?, para tomar los datos. Y bueno, el Callejero Lírico Jerezano parte de ahí, de ese opúsculo, ¿no?, que hemos dicho, y lo publica ya después con las ilustraciones de Juan Gutiérrez Montiel. El propio autor reconoce en una nota preliminar de este callejero que algunos versos se publicaron hace años bajo el título de Por estas calles, en un cuaderno chiquillo que ya es atractivo para bibliófilos, pese a su franciscanía editorial. Otros están cantados por bulerías y soleares y grabados en microsurcos por gitanas voces paisanas. En conjunto y en definitiva son un cántico, un cante hablado a nuestro Jerez, a sus calles y a sus plazas, a sus torres y alamedas sin pretensión exhaustiva. Lo constituyen 83 soleares, esto es, estrofas de 3 versos octosílabos, características de la métrica popular andaluza que riman generalmente en asonante, el primero con el tercero y el segundo queda suelto. Para muestra, un botón. Vine al mundo por la noche en esta casa del horno de la calle Juan de Torres. También fue autor de pregones, como el de Semana Santa de 1985, romances, como El romancero de la Feria de Jerez, editado por la Caja de Ahorros en 1980, y de coplas referidas a su tierra, pero que él consideraba su creación menor, aunque entrañable. Nuestro discurso se remitirá, por tanto, a las obras incluidas en su antes mencionado libros de poemas, para destacar de modo particular la presencia de su tierra natal en tales obras.
El mero título de la primera de estas, La búsqueda, es una metáfora que bien pondría compendiar la actitud vital del poeta. El poemario, dedicado a su madre, perenne azahar de ternura, se abre con una cita de Federico García Lorca. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Respecto al gran poeta granadino, el jerezano lo ha dicho claramente. La poesía de García Lorca, especialmente en sus poemas de temática andaluza y flamenca, es un mundo cerrado. Quien quiere seguirle poéticamente se descalabra. La visión lorquiana de lo andaluz es una maravillosa y genial mirada hacia arriba. Mi entendimiento de lo andaluz hay que comprenderlo a ras de tierra y hacia abajo. Por eso, como apreció Umbral, mi pasión andaluza se cristaliza en el habla. Una pasión que le lleva a asumir su identidad, expresada en los célebres sonetos del poema La Carga. Andaluz de la hiel hasta la mente, andaluz el aljibe de mi pena, llevo un grito rotundo en cada vena que el corazón detiene dulcemente. Esta manera apasionada de ser andaluz alude concretamente a la Baja Andalucía y en concreto a Jerez y su entorno rural, presente bien a través de evocaciones de paisajes, personas y acontecimientos o bien a través del léxico en las sucesivas entregas de su creación poética. Una evocación que se salva de lo pintoresco para adentrarse en lo telúrico, en lo hondo, en lo auténtico. Si en este su primer libro el poeta se ciñe a métricas tradicionales, cultas y populares, hay un poema, La Choza, casi todo él en endecasílabos blancos, que prefigura lo que vendrá a continuación. Remite naturalmente a su infancia agraria. Ya no está, estuvo, era rocosamente polvorienta y gris, habitada por hombres y animales, nosotros, los demás. De todos era cobijo y amplitud, ronco respiro, cuando el sol o la lluvia sacudían. Esta choza debió tener una importancia capital en el universo sentimental del poeta, pues de noche se encendía bajo un candil espeso y desde entonces sueño con algo que soñar. En 1965 da el gran salto. Se traslada a Madrid tras haberse casado en 1962 con Argentina Sastre Armiella. Allí residirá dedicado exclusivamente a la literatura y el periodismo, siendo uno de los mayores conocedores del flamenco, ámbito sobre el que dará conferencias, escribirá artículos y una monumental bibliografía. Mi entereza de hombre, ha dicho, pasa por la filosofía que el flamenco, el cante en especial, injerta en el alma al asumir su traguirrabia, que es la quinta esencia de esa santa sumisión que toda pobreza transfigura en sentimiento, o sea, en una realeza verídica, en un don para resistir que es pensar y cantar. Entre 1966 y 1983 será secretario de redacción de la Estafeta Literaria, que luego, desde 1978 y con Luis Rosales como director, tomará el nombre de Nueva Estafeta. Él mismo será director en una tercera época de la revista, entre 1997 y 2001. Ahí también pude colaborar. Pero aquellos años anteriores son años de intensa creatividad, donde va sucediéndose la publicación de libros premiados. Años donde desarrolla una obra sin parangón. Al decir de José Lupiáñez, en el texto que sirve de prólogo a libros de poemas, Manuel Ríos Ruiz no se parece a ningún otro poeta del mundo, y define su obra como fuerza imparable, desbordamiento, tormenta de imágenes, seísmo etílico, pero donde alterna el recato de lo íntimo, el sosiego del rincón, la agudeza del ingenio y de las verdades hondas. Fueron años aquellos de las dos primeras épocas de la estafeta donde se relaciona con lo más granado y moderno de la poesía española, sin renunciar a sus raíces, pues Jerez estará siempre presente en su vida, será su santo y seña. Años de hallazgos, en los que se impregnará de audaces recursos expresivos sin apartarse jamás de la pureza cabal de su casta. Como ha escrito Eugenio Cobo, su palabra nos acerca al milagro, al hechizo, a la auténtica crónica del pueblo andaluz.
años en que se constituye en una de las cimas de la poesía española contemporánea, sin dejar de ser el que era ni el que quiso ser. Tengo, no sé si la facultad onírica y a la vez proverbial, de vivir en Madrid sin dejar de estar en Jerez, confiesa. Y es que, como ha indicado Luis Jiménez Martos, Manuel Ríos Ruiz es un poeta en vilo, al que Jerez le entregó una antiquísima y singular herencia, y él la ha enriquecido verso a verso. En 1968 obtiene el premio Becker con Dolor de Sur, un libro grave que dedica doblemente a la memoria de Antonio Machado, todavía en tierra extraña. 1968. A la memoria de Antonio Machado, todavía en tierra extraña. A la memoria de Manuel Machado, todavía sin reivindicar. Circunstancias que hoy, casi 60 años después, siguen vigentes. Es un poemario profundo, emotivo, trascendente. Pudo ser que el mismo Dios me golpeara en este corazón que aún me tiembla. Canta a la tierra nativa y a sus gentes, el misterioso paisaje de sus noches, los gitanos con su morenez ingénita, el esplendor con que crecía la hierba a vómitos cuando aún estaba el corazón forjándose, en esa edad en que era difícil discernirse si niño u hombre. Si volviera a la higuera a suspirar un poco, seguro que hallaría esencia de mí mismo, y hasta el columpio aquel mecido por la brisa. Recrea el espacio por donde anduvo pastoreando su infancia, los cerros despoblados, el son de las esquilas, y exclama: «Oh, mi niñez doliente, que naufragaba en todo». El poema Dolor de Sur, que da título al libro, está dedicado al admirado director y compositor que hoy da nombre al Conservatorio de Música de Jerez. A Joaquín Villatoro, músico y soñador, dolorido andaluz. Se trata de un clamor a la tierra entre la denuncia y la esperanza. En Carta desde una tarde en paz, evoca desde Castilla a sus más entrañables amigos jerezanos. Juan de la Plata, imposible poeta de lo estatuario, áspero flamenco, fidalgo del sur. El difunto arlequín Fernando de la Rosa, el que murió de bueno abrazado a la guitarra, chorreando sangre en la pileta del patio. El vivísimo Ramírez, manchado y amasado de colores, llenando las copas de su dulce hiel, brindando por la muerte, asoleando la copla con su voz de viola, con un sudor de toro bravo entre las cejas, arrastrando la pena, la infusa culpa de un cuadro por pintar. Y convoca también las convulsiones de Manuel el Torre todavía, los ecos de Juan Jambre y del Torrán, la casta de los Paulas por el arco, calle de la sangre arriba, con la viña al sesgo del camino. Los reclama desde la poesía que dicen de la gesta de ser pobres. Y los nombra: Juan, Fernando, resucita, Ramírez Mayoral, Monarca Manuel Parrilla, Pantoja, obrero bíblico, Esteban Pino, Manolito Celdrán, Atávico Vicente y cuantos más podrían compartir el tabaco. Con el titulado El abuelo, uno de los más emocionantes del poemario, evoca la figura de su abuelo campesino a través de las viñas, los cortijos, la azada, la mancera y la besana, y los recrea, herniado del trabajo y por la vida herido el corazón hasta la entraña. Escrito con una limpieza de espíritu y un sentimiento tan puro que inunda de nobleza al lector. Preguntadme por él, sabré deciros desde este pozo ciego de mí mismo, de la noble semblanza de su alma, porque yo estaré siempre, como ahora, liándole emocionado el cigarro. La humana intensidad de los versos de Ríos Ruiz interpela a la figura del poeta Miguel Hernández, víctima del rencor de una guerra fratricida. Evocación de Miguel Hernández en primavera parte de un villancico popular. Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo, para inmediatamente desmentirlo. Te sé hombre, Miguel, porque estás muerto. Y hombre soy, y pastor fui, y hemos de morir. Manuel Ríos dialoga con la sombra evocada y hablan de cabras, de ovejas y de esquilas. Las cabras tienen las ubres reventando y balan por la hería,
porque es primavera y alucina la hierba. Le pregunta si crecer al son de la rumia y los cencerros, el oficio de cabrero deja un pozo en la sangre. Si añora la solitaria paz entre lomas, vericuetos y cerros, para insistir: no somos ángeles, Miguel, somos hombres, macho resabiado, tú muerto, yo alentando todavía, pastores sin piara. Pastores y poetas. En Tarde de Toros, la figura ensalzada es Rafael de Paula, Lázaro gitano, Dios de los nuestros, su otro prendi, a quien se dirige en una carta que leerá cuando pasen infinitos soles, para decirle que sabe que quisiera no haber nacido para mártir, pero le espera la tarde en la plaza para perpetuar la estética. En ella el torero alcanza la cima de sus sueños y justifica su destino. El poema se cierra con la plaza ya vacía, concéntrico diafragma de la nada, en verso de Gerardo, y llenos de voces los tabancos, en esa brujería, alquimia misteriosa que te da el don, el mimbre de alegrar la arcaica y morena pobreza de tu gente, con tu angustia y tu dolor, con la dádiva heroica de tu pena. Estilísticamente, aunque aún se encuentran poemas que se ajustan a la tradición métrica, en Dolor de Sur, Ríos Ruiz comienza a dejar fluir los torrentes de su lírica a través del versículo, una forma que habían cultivado en España los grandes poetas Vicente Aleixandre y Luis Rosales. Esto se hará más evidente en el siguiente poemario, de pasión telúrica, Amores con la tierra, accessis del Premio Adonais 1969, el cual está dedicado a Gerardo Diego, el de la concéntrica plaza de antes, ¿no?, del verso ese, y encabezado por una cita de Luis Cernuda, ya reivindicando a Luis Cernuda en esta fecha tan temprana, porque Cernuda murió en el 63, y parece que es una cosa de los 80, pero ya Ríos Ruiz era un lector y un admirador de Cernuda. Oh, hermano mío, tú, Dios que te crea, será quien comprenda al andaluz. La naturaleza es protagonista de increíbles ríos de luz, palabras luminosas y germinativas de paisajes y gentes, de faenas y costumbres, a la sombra de quejigos o entre cardos borriqueros, mediodías y cántaros, albérchigos y amapolas, poemas inefables de alucinado candor, donde transcurren las estaciones y se visionan las jerezanas viñas. Oh, espléndida magia de la albariza, oh mar más allá de la orilla, más allá de los asombrados ojos del recuerdo, envuelto en la pruina. Esto de la pruina es curioso porque Vicente Fernández de Boadilla, en su libro Huésped de mi viña, Vicente Fernández de Boadilla es de la época de Caballero Bonal y eso, escritor jerezano, y le dedica varias páginas a la prima, porque él dice que no se sabe si viene de arriba, es una especie de escarcha o de rocío que aparece sobre la viña, sobre las uvas, pero que él dice que no sabe si cae del cielo o surge de la tierra, ¿no?, porque como la albariza... entonces él juega con esa ambigüedad en su poético libro. El poema Glosa y razón de la crianza, dedicado a Juan Ruiz Peña, José Manuel Caballero Bonal y Pilar Paz Pasamar, poetas de Jerez, supone un retorno a las calles y plazas donde estuve varado. Consta de 3 partes. La segunda es ineludible y merece toda atención. Desde esquinas, ventanas y balcones imposibles, colgados de la cal y el sueño, el poeta reconstruye el Jerez urbano de su infancia y primera juventud, la intimidad de los patios de vecinos, pero también calles sesgadas de piedra a piedra, sus puestos de apio, tagarninas, altramuces y leve perejil, el macizo muro frente a la iglesia y su reducto, cúmulo de años, cuando la tarde cálida y perpleja se vencía herida en la veleta, y volvían los viticultores desde los majuelos, portando altivos en sus hombros las azadas, la singladura del sol en cada frente. Todos los poemas de este libro son impresionantes, pero hay uno en particular, Evocación de los mochileros, que nos estremece por cuanto toma partido por los marginados, por los pobres de la tierra que tienen que buscarse la vida al margen de la ley, con el contrabando de tabaco desde el peñón. Los mochileros ascendían cansados a la choza, mustios de sed, lejanos de tanto caminar, con las frentes ungidas de temores, prietas las manos en cada bastón, descosidas las alpargatas arrastradas, vencidos por sus cargas, hambrientos de cocción, vivos todavía.
Eran el Nene, Chirrubia, Maleni, el Cojo, Pepe el Largo, Maera, Gonzalito el Viejo, Blanquillo, el Tano, el Pistola, Simón el Portugués, braceros de Setenil y Grazalema, matuteros de San Roque, sidonios de Medina y Benalúb, cabreros de Paterna, vejeriegos, mozos de Alcalá de los Gazules, algodonales y Sahara, rebeldes gañanes de Olvera y los barrios, jornaleros despedidos y fustigados, aventureros de un camino, titánicos infantes monte a monte, proscritos buhoneros hasta Jerez, encorvados, noctámbulos. La esencia de Jerez también es música. Otro poema, Honores a la guitarra, está dedicado a Manuel Morao, Manolo Sanlúcar y Parrilla de Jerez, tocaores. Expresa su agradecimiento al tocaor que rasga armoniosamente las tinieblas para recobrar los temblores de los muertos, la visión de los ciegos, la ceniza de los vivos. Una estética de viento que no olvida los cántaros, la mancera, los chozos y pajares. Un conjuro atizado con buen vino que quema madrugadas y muerde la íntima siguirilla para que vuelen como galgos las falsetas. Sabiduría de quien define la guitarra como cancela del morir. El conjunto se cierra con la carta del alma, donde el poeta agradece a Undibé, Dios encaló, tanta pureza por su origen, y evoca de nuevo al niño distraído por los cerros, el muchacho que luego pecaría, aquel que nadie comprendió, aquel, un hombre solo, que solo peregrina, esperando aún a la esperanza. En 1970, Manuel Ríos Ruiz gana el premio Juan Boscán con El oboe, libro que una vez publicado obtiene el Premio Nacional de Literatura en 1972. Hay una foto muchas veces reproducida donde se ve al entonces príncipe Juan Carlos entregándole el premio. Se trata de un largo poema dividido en 17 partes. De carácter rememorativo, en las tiradas de sus amplios versos vuelven a aparecer los campos y sus gentes. Mi tío Manuel, sangrando todavía, Antonio, desorbitado en Peñarroya, José, volviendo de la guerra flácido y seco, sediento de buen vino. Cuantos nacieron a orillas de la Janda, en las lomas de Gibalbín o Salto al Cielo, en las marismas desoladas de Astarregia, manijeros y artesanos, gentes de Besana o de Chinchá, mayorales y boyeros, quebrantadas tinajas de mi savia, pueblo del pueblo, polvo. Siguen los Arriates, Premio Ciudad de Irún 1973, de un perfumado lirismo, reivindicativo del paraíso. Por cierto, una antología de estos versos se incluyó en el número del anuario Trivium de Humanidades, que se hacía en los años 90 y tanto, 94 creo por ahí, y que precisamente en su consejo de redacción se encontraba el vicepresidente de esta Real Academia de Letras, el vicepresidente de Letras de esta Real Academia, Francisco Antonio García Romero. Pues Los Arriates son de un perfumado lirismo, es un libro reivindicativo del paraíso y donde encontramos un memorable poema a la flor del vino. La paz de los escándalos, accesi del Premio Álamo 1974, con el canto a la paternidad y su odisea, que encarna en su padre la recóndita pureza del nato campesino, o con las ansias de vino fresco para bañar los labios y el alma de aquellos ignorados peones del capital. Y Vasijas y Deidades, Premio Rafael Morales 1976, donde el poeta persiste en su raigambre. Resucito el sumo vino que al paladar enciende. En 1977 recibe el Premio Nacional de Poesía Flamenca por Razón, Vigilia y Elegía de Manuel Torre. Un poema portentoso que será publicado al año siguiente en Madrid por la editorial Azur en su colección Pliegos del Sur. Efectivamente, se trata de un pliego en una edición novenal de 16 páginas y 500 ejemplares numerados, con sendas ilustraciones de Gutiérrez Montiel y Francisco Izquierdo. Está dedicado a Félix Grande, poeta y tocaor, andaluz de sentimientos. Como se hace constar en el preliminar, es un homenaje al legendario cantaor de quien García Lorca dijo que tenía cultura en la sangre, a la par que una oda comunitaria al pueblo jerezano, a sus pagos y barrios, a sus costumbres populares, a sus campesinos y artesanos, fervorosamente sentida y expresada. Manuel Soto Loreto,
Jerez 1878, Sevilla 1933, heredó como nombre artístico el apodo de su padre, aunque también le llamaban el Niño de Jerez. Prototípico cantaor mago, cantaor inspirado. El propio Manuel Ríos indica en su ensayo de Cantes y Cantaores de Jerez que Manuel Torres es el culmen del cante de Jerez, su voz más importante, porque lo es también del cante en general. Además, señala que en su íntima humanidad fue un intrincado espíritu, uno de esos seres que nadie conoce de verdad, digno de un amplio estudio psicológico, caracterizado tanto por sus excentricidades, en muchas ocasiones abandonaba la juerga por el más mínimo detalle contradictorio, como por el abismo clamoroso de su voz, que producía en sus oyentes arrebatados un incontenible frenesí. Vamos, que se partían las camisas, ¿no?, como dice la copla. Abrió una nueva época para el cante, hondo. La glorificación del cantaor alcanza en este prodigioso poema ribetes épicos. Ríos Ruiz comienza con una poderosa invocación y cabalística, una poderosa y cabalística invocación. Porque lo quiso un divé, porque un divé lo quiso, etcétera. Eso era para decirla entera, pero para situar el nacimiento del artista en un tiempo mítico. Fue cuando en Jerez nacían las hierbas puntas tempranas del invierno, entre las grietas milenarias de sus muros y plazuelas. Sus versículos nos llevan por las calles y plazas, por las bodegas de donde emergían los olores curativos de los mostos, por los alrededores campestres, regodeándose en su naturaleza y aludiendo a sus gentes. Agustín García Lázaro y su hermano José señalan en su blog En torno a Jerez y en artículo publicado en Diario de Jerez el 8 de febrero de 2015 que como telón de fondo Ríos Ruiz hace también un canto a la campiña que conoce como pocos. Esta obra es, más que ninguna otra, toda una antología de topónimos, cortijos, pagos, viñedos, parajes, todo un inventario de la geografía del campo de Jerez. Y al nombrarlos, Ríos Ruiz gana ya estos lugares para la literatura. Hasta aquí los hermanos García Lázaro. Sobre la tierra avinada y consumida sol a sol, el poema enfoca la figura. Por cierto, que el que tenga curiosidad, le aconsejo que entre en el blog, en internet, de En torno a Jerez y consulte porque pone los versos de Ríos Ruiz y los ilustra con fotografías de los entornos a los que se refiere. Su dramatismo e intensidad, bueno, dice, sobre la tierra avinada y consumida sol a sol, el poema enfoca la figura, el perfil endrino del bizarro y sonoro Manuel Torre. Su dramatismo e intensidad se acrecientan con la muerte del héroe en un crescendo que eleva la tensión al límite. Que vive Manuel Torre, que vive en el serrallo que a todos nos espera, que payos y gitanos, que gachós y garabitos somos los mismos del barrio de La Plata hasta el Cerro del Fruto y tenemos en las arterias un orgullo nato y específico, sabernos jerezanos desde la médula al sentido. Y culmina, que los jerezanos canten, que canten siempre lo mismo, el cante morao y absorto de Manuel Torre, nuestro idioma de la viña y el cortijo, de la era y la bodega, del bautizo y de los lutos. Honda manera de hablar en medio de todo el mundo. Pidamos a un divé que vuelva Manuel Torre, que se siente y que cante. La elegía se ha transformado en oración. En los predios del Jaramago, Premio José María Lacalle, 1978, brota de nuevo el rumor de aquellas madrugadas con dehesas y olivares, el lar nativo como paraíso y esencia, en versos que subliman la pobreza de una casta. Blas de Otero, Tirso de Molina, Neruda y su grito comunal, Mutamid de Sevilla, la soledad y el hambre de Knut Hamsun, Van Gogh, Aleixandre, se precipitan hasta la crueldad específica que un verso dulcifica en una copa de vino. Cuánto consuela alzarla, vivo albero. Universal y jerezano. Cartas a una madrina de guerra, Premios Alforja para la Poesía 1979, constituye un homenaje a la memoria de su tío José Ruiz Holgado, soldado durante la Guerra Civil. Rememora su relato y le pone voz. El hermano de José, su otro tío, audaz, lanzado obrero líder, anárquico, ha caído en Peñarroya con un hervor de pan. Este hecho fatal, ¿qué será de su parienta y los hijos?, concita un rosario de santas devociones jerezanas de la época.
Dios, San Miguel Arcángel, mía merced, Santo Dionisio, Jesús de las Tres Caídas, bendito prendimiento, Cristo de la salud, marinero gitano de San Telmo, Santiago el del Arco, Juanillo mío, Virgen del Carmen coronada, amargura, valle, piedad y 5 llagas, en pie las cofradías, arriba costaleros y saetas, que se detenga en mí el santo entierro. Mirad desde los palios como chorreo de llanto, Señor de los trabajos, Santa Rita de Casia, amigo Puerta Real, procesión del silencio, crucifijo de la salud, monjitas de la reparadora. Una inefable presencia, Premio Ciudad de Martorell 1981, dedicado a sus hijos Teresa y Manuel, es un libro donde su autor se refiere a Dios como nadie lo ha hecho. Uno de los más bellos libros de poesía mística escritos en nuestro siglo, según Rafael Alfaro. Estuve, inquieto adolescente, durante su presentación en la Cátedra de Flamencología de Jerez, ubicada entonces en la Plaza Silos. Intervino Juan de la Plata y creo que estaban también los muy jóvenes poetas Carlos Jiménez y Miguel Ángel Lebrero. Y quien ha venido a ser eminente historiador del arte, mi amigo Jesús Caballero Ragel, así como nuestro compañero de los marianistas, Pepe Nadal Vázquez. Plazoleta de los ojos, Premio Ciudad de Rota 1981, se centra en el amor de su vida. En su oficio de enamorado, el poeta también siente las guitarras del barrio en las costillas, cuando reconstruye aquel paseo con su amada Santa Fe. La hijuela de las coles, el recreo de las cadenas, los pinares ninfados de las torcaces, los carriles seguidos de las oblatas, toda la geografía besada y primigenia. Piedra de Amolar, Premio Juan Ramón Jiménez 1982, es su libro más reflexivo. Vuelven los temas jerezanos, el caserón de su abuelo, la dehesa, cerros y cañadas. Hay un poema en particular que relata su encuentro de niño con un proscrito aparecido por la choza. Era un niño queriendo ser un hombre y érase un hombre puesto frente al niño. El titulado A veces la matanza suele ser un rito fascinaba al recordado bate jerezano mi amigo Miguel Ramos Camacho. Se ocupaba de algo aparentemente tan poco poético como la matanza de un cerdo, porque toda vida tiene, además de su fin, tocino y provecho para otros. Celebración de marcado carácter antropológico. Un filantrópico jolgorio descrito con efusión verbal. Figuraciones, Premio Juan Alcaide 1985, con ecos juanramonianos, recrea temas tan entrañables como la familiar casa de vecinos. Y aunque la pobreza era tan ancha y divinizadora, siempre tenía la casa un Dios trasteando entre nosotros. El soneto El festejo popular, dedicado a Juan Pedro Aladro Durán, responsable en buena medida de la conservación de los villancicos en nuestra tierra a través de las grabaciones discográficas que promovió en los años 80, recrea la Nochebuena jerezana. Por otra parte, la oda Las amatistas del vino debería figurar en todas las antologías de versos consagrados al Jerez. Por fin, Conjuratorio, Premio José Hierro 1990, entramos de lleno en lo que ha sido catalogado como poesía de la ebriedad, pues, como sugiere Alfaro, la belleza adquiere un aire dionisíaco. Toca temas universales, los muertos imposibles de la literatura, la música de Edith Piaf, Cernuda, la hermosura de Marilyn Monroe, las poemas de César Vallejo, las palabras de Cesare Pavese o el sino de García Lorca. Pero también hay remembranzas de Turdetania, un requiem a Manolo Caracol o una excepcional composición en prosa donde relata cierta ocasión taurina en los campos de Roalabota, de nuestro término municipal. Una jornada excepcional, pues se había conocido que acudía a la tienta de aquel día de invierno de 1945 el famoso diestro Manolete, con la consiguiente expectación despertada. El autor tenía a la sazón 11 años. La casera del Cortijo barrió el patio con su escoba de ramas y varetas, sacó de la alacena los lebrillos, los dornillos y los jarros, cambió el agua de los cántaros y de los búcaros, dejó en el pollete la garrafa grande con el vino, encendió la candela bajo la trébede, puso el guiso, la hirviente caldereta aliñá con laureles y orégano. Llegaron señoritos peras en su Ford, novilleros de la comarca en bicicletas y tartanas,
una caterva vocinglera de maletillas y gitanos cantaores. El señor marqués saludaba con su sombrero cañero y con su abrazo a los invitados distinguidos. En esa confluencia de las diversas capas sociales, en particular de los señoritos y de sus mandados, caben las tiernas ilusiones del pueblo, pero también su condición vulnerable en las duras circunstancias de vida de la posguerra. 2 años más después, la explosión de la catástrofe de Cádiz. Un toro mató a Manolete y mi amigo Juan López murió tuberculoso en su jergón, soñando y delirando con la gloria de tomar la alternativa una tarde de sol como el maíz. En otro magnífico poema en prosa, Nova exaltación de Andalucía, panegírico del lugar más legendario de Occidente, despliega una hímnica alabanza donde van sucediéndose por acumulación referencias históricas, geográficas y míticas de la región y las gentes que tanto ama. Atravesada por un espíritu tartésico, en esta hilación no faltan alusiones a las viñas del candor y del cantar, o a la más añeja y recóndita bodega santuario de Jerez. Exclama, oh regato del poleo renaciendo aún en Medina Azahara y en las mesas de Asta. Reivindica una Andalucía garganta de la realidad y el deseo, para que sea armoniosa garganta de mi sangre tanta tierra de secano. Recuerda, íntimo y comunal, las hazañas y naufragios de Álvar Núñez, cabeza de vaca, la voz tradición y arriera de tío Luis, el de la Juliana, la humilde figura y naturaleza de mi abuelo Cristóbal Ruiz Enrique, asentando paja en los almijares de Villamartín, vareando aceitunas de jaspe en Montellano, segando pan en Treujena, y confiesa todo el sueño que padecí y gocé a cielo abierto por albinas, palmares y canteras, lo llevo aquí, en el coraje del alcaucil que aflora y llaman corazón. El poeta fallecerá en Madrid el 3 de octubre de 2018. Por el conjunto de su obra poética había recibido el Premio Hispania de las Letras del Club Universitario Hesperia de Nueva York. Juratorio, y con él la poesía de Manuel Ríos Ruiz, se cierra con este epitafio general a ritmo de soleares, la última de 4 versos. Nadie murió todavía. Todo aquel que se muere en la tierra siembra vida. Y quien muere ya lo sabe, ya sabe lo que es sentir y cuánto la vida vale. Este muerto que aquí vive no se ha muerto para nada, ha muerto con la esperanza de que la muerte se acaba. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mauricio, por tan brillante discurso de ingreso. Tu incorporación a esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras constituye, sin duda, un acierto de indudable relevancia para la vida cultural e intelectual de nuestra ciudad. Tu sólida trayectoria como escritor, ensayista y creador literario representa una valiosa aportación al estudio y difusión del patrimonio literario andaluz. Especial interés reviste la lección de tu discurso de ingreso, centrado en la presencia de Jerez en la poesía de Manuel Ríos Ruiz, figura capital de la literatura andaluza contemporánea. La obra de Ríos Ruiz se caracteriza por una profunda raíz telúrica y una constante vocación de la Baja Andalucía, especialmente de Jerez,
y su paisaje humano y rural, tratados desde una dimensión lírica alejada del mero costumbrismo. Su poesía une emoción, memoria y conciencia colectiva mediante un lenguaje de gran riqueza expresiva donde conviven la musicalidad, el simbolismo y una intensa sensibilidad social. Asimismo, su estrecha vinculación con el flamenco otorgó a su escritura una singular cadencia rítmica y una poderosa carga emocional, convirtiéndolo en uno de los grandes intérpretes poéticos del universo hondo. Obras como Razón, Vigilia y Elegía, que se ha citado de Manuel Torres, evidencian esa capacidad para transformar la tradición popular y flamenca en una expresión literaria de alta calidad estética y profunda dimensión humana. Conocí muy joven a Manolo Ríos y disfruté de su cariñosa amistad durante muchos años, con una afición común por el flamenco genuinamente jerezano, especialmente durante los muchos años, casi 25, que sin faltar nunca aparecía junto a su mujer, Tina, en la cita del Festival de Jerez. También fui fiel oyente de su magnífico programa flamenco de Radio Nacional de España, titulado El Cuarto de los Cabales, donde sustituyó a otro gran periodista flamenco, Pepe Verdú. Que Mauricio lo haya elegido al abordar esta vertiente de la obra de Ríos Ruiz demuestra no solo rigor académico, sino también sensibilidad hacia una literatura que forma parte esencial de la identidad cultural de Jerez, porque Manolo era pura esencia describiendo y valorando las honduras. Cito un ejemplo de crítica publicada en ABC a propósito de una actuación en el Ateneo de Madrid de Diego de los Santos Rubici. Llega Diego Rubici y se sienta en el borde de la silla para meter los riñones en su hondura cantaora y casi sin respirar se rebusca en el hoyo del coollo, del meollo, del hondo. ¿Se puede expresar mejor la esencia del cante verdadero? Enhorabuena, Mauricio, por tan espléndido discurso de ingreso. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a las excelentísimas e ilustrísimos académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, después de feria, lógicamente, martes día 19 del presente mes de mayo, para asistir al discurso de ingreso como académica correspondiente en Madrid de la doctora doña Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional a Distancia, con el título Participación Ciudadana, Fundamentos, Desafíos y Espacios de Encuentro. La presentación de la nueva académica estará a cargo de don Ignacio Jiménez Soto, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y académico correspondiente de esta academia en Granada. A continuación, y por gentileza del nuevo académico, se servirá un jerez de honor en la planta baja y biblioteca. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.